Queridas, queridos colegas, es un honor poder compartir hoy con ustedes el Congreso Internacional sobre la implementación del Reglamento General de Protección de Datos. Quiero agradecer al equipo de investigación de la Universitat Jaume I el enorme esfuerzo realizado en la coordinación de nuestras tareas en el desarrollo de esta actividad. Es un esfuerzo ímprobo. Se ha luchado contra viento y marea. La docencia y la investigación, en el periodo que comienza en marzo de 2020 hasta hoy, ha sido particularmente complicada, desde una perspectiva subjetiva, pero también desde una perspectiva material. El teletrabajo, la docencia a distancia, los riesgos a los que el profesorado se ha visto sometidos no han sido banales. Y los miembros de este equipo de investigación los han traspasado con entereza, con dedicación, proporcionando en muchos casos su conocimiento a la sociedad, en territorios tan particularmente complejos como el desarrollo de exámenes online, la investigación en salud, la generación de datos en las administraciones públicas. Prácticamente no ha habido un sector donde algún miembro de nuestro equipo no haya prestado su contribución. Y creo que debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de ello. A mí me ha correspondido abordar un tema, debo confesarles, no necesariamente grato. Debo considerar, en los próximos minutos, de un lado, qué ha ocurrido durante la pandemia de COVID en protección de datos en España, y junto con ello, debo abordar también la cuestión de la investigación de datos en salud. Uno y otro tema se encuentran profundamente correlacionados, o al menos interrelacionados, en algún ámbito muy específico, al que después me dedicaré. Toda intervención debe mantener una tesis, y les prometo que me hubiera gustado extraordinariamente que mi tesis en esta primera parte de la exposición hubiera consistido en afirmar que las autoridades de protección de datos, y singularmente la Autoridad Española de Protección de Datos, había descubierto el mecanismo, el procedimiento de la protección de datos desde el diseño y por defecto. Sin embargo, uno tiene la intuición de que las autoridades de protección de datos siguen en aquel escalón reactivo al que subieron en los años 90 y del que no descienden. Es decir, en el mero análisis de riesgos, en subrayar todos los elementos que hacen que una tecnología, que un tratamiento, resulten arriesgados o peligrosos, pero sin ofrecer necesariamente criterios que remedien, que gobiernen ese riesgo para hacer posible que ocurran las cosas. En este sentido, a día de hoy, febrero de 2021, creo que deberían ustedes mirar alrededor y plantearse, tras esta feroz, insoportable segunda ola de la pandemia, en el que el crecimiento ha sido exponencial, no ha sido una pendiente pronunciada, ha sido prácticamente un acantilado hacia arriba, una cumbre, en la que el rastreo de contactos ha sido particularmente imposible. Permitan que lo exprese de un modo vulgar. La realidad de las cosas determinó que hubiera un momento, a partir del 7 de enero, en el que donde se contagiase uno era mera casualidad, el menor error, el menor desliz, y te podías contagiar. Y no ibas a saber nunca de quién. Básicamente, porque en los últimos meses, entre otras razones, estuvimos trabajando con COVID con un procedimiento propio de principios del siglo XX, con unas personas llamadas rastreadores, realizando llamadas telefónicas. Hemos evolucionado más bien poco, al parecer, en nuestras técnicas desde la pandemia de gripe de 2018. Todos tenemos teléfono, eso sí, al menos. Incluso la mayor parte, 2, 3 e incluso 4 teléfonos. Afortunadamente localizables somos. Pero pueden imaginarse ustedes la angustia de un rastreador cuando al final de la jornada ha realizado 60, 70, 80 llamadas y tal vez solo haya rascado una parte del problema, una parte de la superficie. Y mientras,
la aplicación milagrosa que nos iba a salvar, Radar COVID, implementada, instalada por menos del 20% de la población y manifiestamente ineficiente. Y hay algo de fondo en esta cuestión. Verán, las autoridades de protección de datos son independientes, pero no deben ser irresponsables. Deben estar sujetas a crítica y escrutinio público. Y alguien deberá revisar con el tiempo cuál fue su papel durante esta pandemia. No es un momento, desgraciadamente, para que podamos hablar desde la objetividad. Y por tanto deben tomar ustedes a beneficio de inventario alguna de las afirmaciones que voy a hacer. Pero lo cierto es que mi tesis es que las autoridades de protección de datos, y singularmente la española, no han acompañado adecuadamente a las necesidades de nuestro Estado, a las necesidades de la salud pública, a las necesidades orientadas a salvar vidas humanas durante este periodo. Se han limitado al puro mecanismo reactivo. Han señalado riesgos, han ponderado los derechos en una ponderación que, oh milagro, siempre hacía prevalecer el derecho individual a la vida privada respecto de intereses propios de la salud pública. Y sin encontrar nunca soluciones funcionales. En esencia, podría decirse que las autoridades de protección de datos esperaban que milagrosamente alguien hubiera pensado en desarrollar una ley orgánica absolutamente específica que hubiera previsto que en marzo de 2020 iba a haber una epidemia mundial. Y las cosas, desgraciadamente, no son así. ¿Por qué quiero decir, o he afirmado, que las autoridades de protección de datos, y singularmente la española, son independientes, pero no irresponsables? Los que me están escuchando, los que me escucharán en el futuro, saben perfectamente que el pretendido soft law de la Autoridad Española de Protección de Datos es bastante más hard que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, que el propio Reglamento General de Protección de Datos. Una nota de prensa del regulador mueve el mundo. Y esto es lo que ha hecho durante la pandemia el regulador. Ha dictado notas de prensa, ha publicado informes, ha publicado guías y ha ido fijando criterio a través de instrumentos no jurídicos, a través de instrumentos promocionales que no pueden ser objeto de control. Y por tanto, no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, recurridos ante la Audiencia Nacional. Ello implica una carencia absoluta de responsabilidad a la hora de tomar decisiones que, sin embargo, pueden haber afectado a millones de personas. Les voy a poner varios ejemplos. Verán, la Autoridad Española de Protección de Datos, a través de una nota de prensa, fijó sus criterios en relación con la toma de temperatura. En aquel momento era una cuestión verdaderamente candente. Los estudios apuntaban a que las personas COVID positivo que habían desarrollado síntomas podían tener fiebre en muchos casos. También es cierto que las personas asintomáticas no podían o no desarrollaban ese síntoma. Sin embargo, se impuso como uno de los criterios de control en aeropuertos, en determinadas instalaciones, la posibilidad de tomar la temperatura. Bien, es curioso. Un statement de la Agencia Belga de Protección de Datos venía a decir que la toma de temperaturas, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas cautelas, podría considerarse un tratamiento anonimizado de datos de carácter personal. En esencia, el regulador belga lo que nos estaba diciendo es: sean ustedes discretos, no discriminan a las personas, no nos pongan en una situación de atacar a la indemnidad, a la integridad, a los derechos de las personas con un proceso de captación de temperatura, y si ustedes lo hacen bien, puesto que lo único que hacen es una toma en positivo o negativo, de la que no derivan más consecuencias, consideraré que no hay un tratamiento de datos de carácter personal. Sin embargo, insisto, mismo reglamento, para la Agencia Española de Protección de Datos la cuestión no era tan así. Era una práctica innecesaria. Puede que la agencia tuviera razón, pero creo que ni el Reglamento General de Protección de Datos ni la Ley Orgánica de Protección de Datos atribuyen a la agencia competencia alguna en materia de salud pública.
si era recomendable o no tomar la temperatura, como por otra parte reconocía la agencia, era algo que correspondía decidir a las autoridades sanitarias. No tenía por qué la agencia, como sin embargo se hizo, que ponderar sobre la eficiencia o ineficiencia de la medida. Al menos no, sin haber solicitado un informe al Ministerio de Justicia, que desde luego ninguno hemos visto, al Ministerio de Sanidad, que sin embargo ninguno hemos visto. Por otra parte, se exigía, en caso de implementar tal medida, que la temperatura fuese tomada necesariamente por personal sanitario. Lo cual es perfectamente coherente. En una situación de grave crisis sanitaria, con una carencia absoluta de enfermería, incluso de auxiliares, y con un porcentaje significativo de los profesionales de la sanidad infectados o infectándose, el regulador, en su munificencia, en su magnificencia, llega a la conclusión de que no hay nada más razonable que los profesionales de la salud sean los que se pongan a la puerta de un supermercado, de un aeropuerto o de la entrada en una empresa. Como ustedes comprenderán, basta con que ustedes hayan paseado para haber visto bares, restaurantes, edificios públicos, aeropuertos, en los que se toma la temperatura y no se sigue ni una sola de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Verán que, sin embargo, alguna actividad inspectora realizó. Para este viaje no nos hacían falta alforjas. Esto es el resultado material, el resultado práctico de cuando uno se aproxima a los tratamientos de datos desde una posición profundamente alejada de la realidad. También se pronunciaron las autoridades de protección de datos, y en ello la Agencia Española hizo costado, en materia de geolocalización. Bien, el planteamiento del primer statement de la presidencia del Comité Europeo de Protección de Datos, que después se incorporó a sendas opinion, una sobre utilización de datos en COVID y también en algún sentido, en algún statement sobre salud, se afirmó que había un problema de predeterminación normativa. Esto es cierto. La Directiva 2258, cuando se refiere al tratamiento de datos de geolocalización, de modo muy preciso establece una regla general de prohibición de tratamiento de esos datos, salvo que exista una causa justificada, como una urgencia vital, o consentimiento del titular de los datos, limitándose prácticamente el uso de datos de geolocalización a supuestos muy concretos y que deben estar justificados con fundamento normativo. Es curioso porque podría fundamentarse con una combinación normativa, ley de prevención de riesgos laborales, criterios del Working Party, el grupo de trabajo del artículo 29 en materia de controles en el ámbito de las relaciones laborales, y el propio Reglamento General de Protección de Datos, podría fundamentarse en la posibilidad de geolocalizar en su puesto de trabajo a, por ejemplo, un bombero forestal durante un incendio. Sé que el ejemplo es extremo. Más dificultad presenta la posibilidad de obtener datos de salud. Es evidente que en Digital Rights Ireland, el Tribunal de Justicia de la Unión ha dicho con mucha claridad que no se puede someter a una vigilancia permanente y global al conjunto de la población. Es algo manifiestamente desproporcionado y lesivo en cuanto a los derechos fundamentales, no solo el derecho a la protección de datos, sino también el derecho a la vida privada. Y sin embargo, esta teoría o este planteamiento no se puede trasladar al artículo 3º de la Ley Orgánica 3 de 1986, como después veremos. No existe suficiente predeterminación normativa. Exactamente lo mismo sucedía en el territorio de la captación de imágenes online en los exámenes universitarios cuando se pretendían utilizar tecnologías de reconocimiento facial. La carencia de una predeterminación normativa específica, aquí sí, particularmente evidente, impedía la utilización de programas de proctoring que incorporasen tecnologías de reconocimiento facial. Y no solo esto. La Autoridad de Protección de Datos, en un informe que realizó a las universidades españolas, a CRUE, vino a subrayar que le parecía esta tecnología manifiestamente desproporcionada y vino a sugerir en un conocido párrafo que poco menos que si el legislador se atrevía a regularla, su informe no iba a ser precisamente favorable, sino altamente restrictivo. Es decir, el regulador, en un instrumento débil en términos jurídicos de soft law, predefinía cuál iba a ser o cuál tenía que ser
la posición del legislador. Igual de significativa es la guía de la Agencia Española sobre aplicaciones móviles y el uso de la tecnología en COVID. Es una lista constante de riesgos gravísimos, de todo lo malo que nos va a ocurrir, sin una sola medida que remedie, sin una sola medida que discipline ese riesgo. Y en las recomendaciones para el despliegue de aplicaciones móviles en el acceso a espacios públicos, la verdad es que se trata de 10 recomendaciones formuladas con verbos imperativos. De hecho, es una circular de la agencia disfrazada de recomendación. Y esto es muy serio. Esto es muy serio porque basta con acudir a los autos de los Tribunales Superiores de Justicia, singularmente es una posición que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero también el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Andaluza, donde vemos como medidas altamente lesivas para los derechos fundamentales en el territorio de COVID, medidas de confinamiento, han sido soportadas, jurídicamente hablando, con una interpretación sistemática que aúna, por una parte, las medidas de control en pandemia que permite con carácter genérico el artículo 3 de la Ley Orgánica 3 de 1986, con invocación de la Ley General de Salud Pública, con invocación de la legislación sobre protección civil, cerrando el círculo, los reales decretos que han definido en cada momento el estado de alarma en España. Es decir, los Tribunales Superiores de Justicia han encontrado metodologías que amparan medidas limitativas de derechos fundamentales sobre una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. Puede que los Tribunales Superiores de Justicia, presionados por las circunstancias del momento, hayan buscado interpretaciones jurídicas particularmente creativas y seguramente profundamente criticables. El tiempo y la dogmática dirán. Pero lo cierto es que nada se parece el enfoque de la Autoridad de Protección de Datos, que ni siquiera ha acompañado los esfuerzos de las administraciones públicas. Del mismo modo que la Autoridad de Protección de Datos ha sido rigurosísima a la hora de requerir documentación cada vez que una comunidad autónoma desarrollaba una aplicación móvil, que las ha sometido a una suerte de inspección sectorial de oficio, de la cual no tenemos noticias por otra parte, podría haber contribuido en una tarea dinámica a desarrollar soluciones coherentes con la privacidad. Bien, puede que esta no sea su función, o puede que sí. Pero lo cierto, como les decía al inicio, es que creo que las autoridades de protección de datos en este territorio no han contribuido mucho, por no decir nada, a la búsqueda de soluciones jurídicas. Ciertamente que les bastaba con decir lo que en algunos casos han dicho. Legisle, legislador. Y desde luego a partir de abril, de mayo de 2020, seguramente debamos mirar para otro lado. Pero lo cierto es que tengo la intuición de que hemos sido muy diligentes a la hora de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos, pero puede que no hayamos conseguido el objetivo de los primeros considerandos del Reglamento General de Protección de Datos. Porque lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos es que la protección de datos está al servicio del ser humano. Está al servicio del bien común. No sé si hemos conseguido alcanzar ese bien común. Y no sé si el reglamento que ha llegado a las autoridades de protección de datos ha pasado por ellas. No sé si sus equipos técnicos han sido capaces de entender cuál es la implicación del principio de protección de datos desde el diseño y por defecto, que no consiste en prohibir, que no consiste en restringir, que consiste en alcanzar soluciones funcionales, evidentemente no permitiendo bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, la ilegalidad o la lesión de derechos fundamentales. Permítanme continuar hablándoles de la protección de datos en salud. Esta materia, la investigación con datos en salud, estaba condenada a ser una suerte de agujero negro en nuestro ordenamiento jurídico. Verán, la Comisión Legislativa dependiente del Ministerio de Justicia,
la Comisión General de Codificación, en el ámbito del sector público en este caso, que desarrolló el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, estaban mayoritariamente integradas por o bien ex miembros, ex representantes, ex directores de la Autoridad Española de Protección de Datos, bien por la propia Autoridad de Protección de Datos con el soporte técnico de toda la agencia. El resultado práctico en relación con la investigación en salud fue muy sencillo. El anteproyecto de ley orgánica primero y el proyecto de ley orgánica después decía que había que diferir esta materia a 2 años después. A 2 años después. Es decir, si tenemos en cuenta la fecha de publicación, a diciembre de 2020. Hubiera sido interesante porque en diciembre de 2020 hubiéramos descubierto que los epidemiólogos necesitan datos para la investigación en las pandemias, que es algo que la Sociedad Española de Epidemiología dijo ya al gobierno en la fase de exposición de la ley y que distintos expertos tuvieron la oportunidad de manifestar ante la Comisión Legislativa, ante la Comisión de Justicia del Congreso. Al parecer, solo los expertos en protección de datos de las autoridades no habían entendido cuál era la importancia para nuestra sociedad de investigar con datos en salud. Porque a esas alturas, en 2018, en 2017, ya se había consolidado la investigación masiva con datos en salud. Ya habíamos aprendido a través del sistema catalán VISC más o VISC Plus, que posteriormente evolucionó y se pasó a llamar PADRIS, que existían iniciativas en el sector público que querían generar grandes data lakes con datos de salud para la investigación. Ya conocíamos de las primeras investigaciones con volúmenes muy significativos de datos en salud y habíamos empezado a aprender que gran parte de los datos que nos envuelven son muy relevantes en materia de salud. Su código postal, sin ir más lejos, dice si ustedes tienen riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Por ello hacía falta una herramienta que diese lugar, que desarrollase las previsiones de los artículos 9.2i en materia de salud pública y calidad del sistema sanitario y 9.2j del Reglamento General de Protección de Datos, que había significado un avance espectacular. A petición precisamente de la investigación, la Comisión Europea, los Estados, el Parlamento Europeo, entendieron que el uso de datos con fines de investigación era un uso legítimo. No solo eso, se consideró que el uso de datos con fines secundarios, cuanto estos eran los fines de investigación, era una finalidad compatible, y se estableció que el marco jurídico de investigación con datos en salud iba a depender bien de las normas de la Unión, bien de las normas de los Estados, que conforme al artículo 89 habilitasen este tipo de tratamientos y además adoptasen o proporcionasen garantías adecuadas. Esto, en la práctica, comportaba, para empezar, la posibilidad de utilizar datos en salud para la investigación con consentimiento, cuestión que habilitó el propio artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, además, el elemento nuclear en nuestro sistema, la disposición adicional 17ª. La disposición adicional 17ª revolucionó la investigación en salud al establecer 3 niveles de investigación posibles que a su vez trascendieron en el artículo 16.3 de la Ley 41/2002. Uno puede investigar con datos en salud con consentimiento, y este consentimiento se ha definido como un consentimiento amplio, es decir, no centrado para un estudio concreto, sino para, por ejemplo, un área de investigación. No hablamos del cáncer de colon, sino del cáncer del aparato digestivo, por poner un ejemplo, no sé si extremo. En segundo lugar, la posibilidad de continuar, como ya se venía investigando, con datos anonimizados, y la aparición de una tercera categoría, el uso de datos pseudonimizados. Esta categoría se erigía como una situación intermedia entre la primera y la segunda, y se debía esencialmente a una razón. Primero, porque el uso de técnicas de codificación para la investigación en salud es un elemento particularmente común. En segundo lugar, porque el nivel de exigencia que para la anonimización imponen las autoridades de protección de datos, quiero recordarles que mientras que tanto la Directiva como el Reglamento General de Protección de Datos en su considerando 26 hablan de esfuerzo proporcional, hablan de considerar que un dato será anónimo
cuando ningún tercero necesite de un esfuerzo poco proporcionado o necesite de un esfuerzo desproporcionado para reidentificar, las autoridades de protección de datos requieren que la anonimización sea irreversible. Así lo hicieron en el dictamen 5/2014 y así lo ha establecido de modo muy preciso en la Guía de Técnicas de Anonimización la Agencia Española de Protección de Datos, que no solo requiere que sea irreversible, sino que establece un proceso de anonimización de doble capa y define unos requerimientos metodológicos y de inversión en términos de equipo humano sencillamente inaccesible para la mayor parte de los responsables del tratamiento en nuestro país. La guía de anonimización de la Agencia Española de Protección de Datos solo está al alcance de las multinacionales farmacéuticas del sector. Tal vez de los recursos que, como bien es sabido, inyecta el CENDOG para su propia anonimización. Pero pocas entidades en este país disponen de 1 millón de euros, de 2 millones de euros al año para anonimizar, y mucho menos con el nivel de exigencia que ha establecido la agencia, que lejos de remitir, no para de crecer. Seamos sinceros. Las autoridades de protección de datos no creen que la anonimización sea posible. Pueden decir que sí, pero no lo creen. Por sus hechos, los conoceréis. Y los hechos, los dictámenes, los informes acreditan lo contrario. La anonimización, desde el punto de vista del regulador, es poco menos que imposible. Pero precisamente la pseudonimización viene a resolver este problema. Y viene a resolverlo porque establece que bajo ciertas condiciones es posible investigar con datos. ¿Qué condiciones? Que exista una separación funcional, entre quiénes, entre el entorno que posee la codificación que permite reidentificar, que se adopten medidas de seguridad y que exista un compromiso de no reidentificación. Es decir, quienes investigan acceden a datos pseudonimizados protegidos con las debidas medidas. Solo en caso de urgencia médica, solo en caso de necesidad, se puede facilitar en origen los datos afectados para que en origen se reidentifique y se atienda al paciente. Pero además hay que hacer más cosas. Hay que desarrollar PIAs, hay que desarrollar Data Protection Impact Assessment, evaluaciones de impacto en la protección de datos cuando sea necesario, que lo serán la mayor parte de proyectos de investigación en salud. Hay que asegurarse de que se aplican los criterios de la ética médica. Les diría más, los criterios de la ética en la inteligencia artificial. Hay que asegurarse que en el comité de ética aparece un delegado de protección de datos o una persona con conocimiento en la materia, y por tanto no se trata únicamente de 3 requisitos, se trata de 3 requisitos adicionales a aquellos que ya necesariamente deben venirse aplicando. Esto ha dado como resultado el desarrollo de modelos en proyectos como Big Medalytics, en proyectos como el proyecto de Data Lake de la Fundación 29 o entornos de investigación en los institutos de investigación valencianos, en los que se ha favorecido la aparición muy primaria de data lakes intermediados, es decir, de entornos que facilitan que los datos adecuadamente curados, datos de calidad, se encuentren en repositorios, de modo que desde la perspectiva de la intermediación del software y del hardware, y de un entorno gobernado, es decir, con gobernanza, con las debidas cautelas jurídicas, con la debida trazabilidad, se asegure el despliegue de analíticas de datos analíticas masivas de datos con datos en salud. Esto nos permite entender que cuando el legislador se alinea con la fijación de condiciones de tratamiento de los datos, que por un lado persiguen el bien común y por otro lado garantizan los derechos de las personas, es posible encontrar soluciones funcionales. De hecho, es altamente probable que la solución española sea una de las soluciones más eficientes a la hora de permitir investigar. Les recuerdo que además permite articular programas de donantes de datos y ha previsto que en caso de pandemia y por razones de salud pública se puede investigar sin consentimiento. Es un modelo altamente funcional y a la vez intuitivo, protector pero promotor del desarrollo. Este es el secreto, el grial, que de algún modo deberíamos perseguir en protección de datos. Porque el derecho a la protección de datos no consiste en un derecho restrictivo que impide el avance de la investigación y la tecnología. No puede concebirse como un derecho hiperlimitativo. Permítanme acabar con esta pequeña reflexión.
A lo largo de COVID-19, lo que se planteó, y por cierto fue puesto en cuestión, fue la recogida de datos con fines de salud que se incorporan a historias clínicas que en el caso español aplican el Esquema Nacional de Seguridad, que provee de una trazabilidad absoluta, hasta el punto de que en estos momentos hay media docena de médicos imputados, penalmente hablando, por haber accedido a historias clínicas que no les correspondían, puesto que queda traza de todo. En todo este ámbito, ¿en qué parte creen que ha padecido el derecho fundamental a la protección de datos? ¿Qué problema hubiera existido con mecanismos de localización rápida de contactos? ¿Tiene sentido que, pudiendo conocer en tiempo real qué personas estuvieran en una discoteca o en un determinado local, los rastreadores hayan tenido que tratar de localizar lo imposible y que hayamos asistido a imágenes de coches de la policía local en barrios de Pamplona solicitando por favor que voluntariamente aquellos jóvenes que quisieran y que pudieran haber estado en un determinado sitio fuesen a practicarse una PCR? ¿Es este nuestro mundo? ¿No existen modos de encontrar soluciones alternativas garantes del derecho fundamental que a la vez proporcionen la adecuada información para perseguir los fines de salud pública? Creo que deberíamos pensar seriamente en esto. Y creo que por tanto deberíamos plantear si la implementación del RGPD en España en esta materia requiere de algún desarrollo legislativo adicional. Espero haber resultado de su interés. Gracias por haberme permitido estar aquí.